Hola, bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Mori para los que no me conocen, y si es primera vez que estás por acá te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que seas oficialmente parte de este canal. El día de hoy les traigo un story time que es de esas historias que no son un recuerdo muy positivo y que literalmente, no sé si ustedes hacen lo mismo, pero esos recuerdos negativos yo a veces los meto como en el baúl de los no recuerdos y los escondo allí, y no es que se me olvida, pero sí es algo que no tengo presente, y a pesar de que fue algo que pasó hace muchos años, me vine a acordar de esto. Fue el otro día hablando con una amiga que me dijo como, no, es que lo que tú viviste, y me hizo referencia a esa historia, y yo como, wow, se me había olvidado que había vivido esa historia. Y debo admitir que en este momento, es decir, antes de sentarme acá y desde hace unos días que estaba planeando grabar este video, he estado tratando de recordar ciertos detalles y hay cosas que no recuerdo porque, bueno, creo que no las quiero ni recordar. Pero bueno, quiero contarles mi experiencia en mi primer trabajo profesional luego que me gradué. Esto fue en Venezuela, fue hace mucho tiempo, se puede decir que es mi primer trabajo, ya les explico por qué digo y se puede decir. Y yo creo que muchas personas tienen una experiencia bastante especial en los primeros trabajos y por eso me encantaría compartir mi historia. Así que comencemos de una vez. Ok, les cuento, yo estaba recién graduada de la universidad. Yo antes había tenido una experiencia, entre comillas, de trabajo. En realidad habían sido unas pasantías, pero mis pasantías fueron pagas. Yo hice mis pasantías en un canal de televisión y digamos que bueno, eran pasantías, por eso no se llamaría como experiencia laboral, pero como era pago y fue básicamente un trabajo como tal. Pero bueno, vamos a obviar eso y vamos a poner como que esta fue mi primera experiencia laboral, que realmente lo fue hasta cierto punto. Ok, les cuento que este era que sí, el trabajo de mis sueños. Para ese momento yo quería, a mí me encanta trabajar delante de cámara, y en ese momento yo estaba bastante metida en el tema de modelaje y yo decía como, oigan, a mí me encanta ser modelo, pero también me encanta estar detrás, o sea, me encanta todo lo de la producción porque bueno, fue también lo que estudié. Entonces para mí poder entrar a este lugar a trabajar en el que yo básicamente, por supuesto no les voy a decir el nombre del lugar, pero básicamente lo que hacía era ser como la manager de los modelos y estaba en contacto con diseñadores, con personas para hacer, o sea, dependiendo del evento que fuera, si era un desfile de moda, estaba en contacto con todo lo que eran los diseñadores y la producción del evento. Si era por ejemplo un comercial de televisión, estaba en contacto con los directores de casting y cosas por el estilo. Para mí era como que wow, demasiado increíble la oportunidad que me estaban dando. Yo estaba súper feliz de trabajar en esta empresa. No era como que bueno, mi primer trabajo agarré lo que fuera, no, de verdad para mí era como que wow, es algo que me encanta, que me fascina. Pero resulta que mi problema principal no fue con el trabajo como tal, sino con una persona con la que yo trabajaba. Quiero hacer una pequeña acotación acá, chiquitita, sobre todo para las personas que me conocen, y es que yo, antes de venir para Australia, estaba trabajando en una empresa muy parecida, era una empresa diferente, pero estaba haciendo básicamente lo mismo, y quiero que sepan que no estoy hablando de esta empresa, estoy hablando de la primera, literalmente cuando estaba recién graduada, pero bueno, cierro paréntesis, por si acaso. Entonces, para explicarles un poquito el tema del puesto de trabajo, lo que yo recuerdo, hay ciertas partes que no estoy muy clara, pero lo que recuerdo es que era una chica y yo en la misma posición, ¿ok? Pero nos dividíamos el trabajo, o sea, no era como que nosotros nos los dividíamos como queríamos, sino que obviamente de la gerente, pues las personas que estaban por encima de nosotros nos decían, ok, tú vas a manejar. Por lo menos a mí me dieron a las mujeres, que obviamente era como lo mejor de todo, lo más divertido y también lo más complicado, pero si te gustaba el trabajo, pues era que uno realmente quería tener. ¿Por qué? Porque digamos que los portafolios que se tenían, las chicas, las modelos mujeres, era un portafolio súper amplio. Ahorita no recuerdo la cantidad de modelos que había, pero había muchísimas y unas eran más profesionales que las otras y todas eran espectaculares y era maravilloso. Después teníamos el portafolio de niños y de hombres, y ese portafolio eran, incluso poniéndolos los dos juntos, eran mucho más pequeños que los de mujeres. Y como es más difícil a veces en el término de modelaje como que tener hombres, porque los hombres como que no sé, como que no se meten tanto en eso, igual los niños, entonces digamos que había gente con muchísimo talento, por supuesto que sí, pero también digamos que había como también un poquito de, no sé cómo decirlo sin que pone feo, pero como que de relleno, es decir, como que no todos los hombres o no todos los niños eran como que eran wow, súper profesionales y perfectos, sino que también era como bueno, necesitamos más, y a veces se metía gente que no era como tan top, por decirlo de alguna manera. En cambio en las mujeres había muchísima competencia y las chicas que teníamos allí eran increíbles. Entonces la folio de mujeres, a pesar de que era más trabajo porque la mayoría de los clientes que llegaban eran mujeres, modelos mujeres,
Era un portafolio un poquito más fácil de manejar porque tenías todos los estereotipos y todas las chicas eran súper profesionales. Entonces bueno, en fin, el punto es que obviamente tener a las chicas era lo máximo, pero yo en ningún momento lo vi como competencia con la otra muchacha. De verdad yo lo que estaba era disfrutando mi trabajo, tratando de dar lo mejor de mí, y mi enfoque no era en ningún momento competir ni nada. Y bueno, yo también siempre he sido así como muy tonta y estoy muy en mi burbuja, pero yo estaba súper contenta. A mí me dieron a las mujeres y yo súper feliz. Me tocó hacer pues un montón de trabajo, conocer a todas las chicas. Es un mundo que no les voy a mentir, es un poquito como frío y hay muchas personas que te tratan como por interés. Y de hecho eso me di cuenta después porque yo fui creando como buenos nexos con muchas de las modelos. Hay unas que son preciosas, que todavía sigo en contacto con ellas y que son lo máximo, pero hay otras que me di cuenta que me trataban súper bien mientras yo estaba ahí porque les interesaba, porque obviamente sabían. En realidad yo no actúo de esa manera, pero sabían que si me caían mal, entonces de repente, o sea, estaba como en mi control mandarlas a los castings, mostrarlas con los diseñadores y cosas así. Yo en realidad en ningún momento era que tenía mis favoritas o no, pero digamos que tenían cuidado a la hora de tratarme porque sabían que yo estaba a cargo de su trabajo y de lo que podían tener, ¿no? Pero bueno, en fin, fue una experiencia muy bonita en general, pero después de un tiempo yo empecé a sentir que habían ciertos problemas con esta otra chica. Lo que yo... O sea, obviamente todo esto son también como un poco de conclusiones, pero lo que yo me empecé a dar cuenta es que esta chica, primero, era menor que yo, segundo, no tenía una carrera universitaria culminada como yo, y tercero, estaba estudiando una carrera, pero era una carrera que no tenía nada que ver con lo que estábamos haciendo. De hecho, si no me equivoco, estaba estudiando que sí política, o sea, no tenía nada que ver con el ambiente, y ella entró a ese trabajo porque era sobrina o algo así de alguien que trabajaba en la oficina en otro departamento. Entonces digamos que por eso fue que entró allí. No con esto estoy diciendo que sea menos cosa o lo que sea ni nada, sino que yo siento que ella se sentía por ese aspecto quizás un poco amenazada de mi trabajo, que yo en realidad no estaba pendiente de quitarle el trabajo a nadie, ni mucho menos, pero sí como que empecé a sentir como un roce bastante fuerte y que llegaba al punto de que, por ejemplo, yo estaba todo el día, yo soy súper nerd, yo era siempre la primera que llegaba a la oficina, trabajaba desde que llegaba hasta que me iba, siempre súper fajada, pero ella era de las que se levantaba, se iba a la oficina de la gerente, la empezaba a peinar, obviamente se la metía en el bolsillo, pero yo no soy así. Yo soy una persona que me trato de ganar mi puesto por el trabajo que yo hago, pero no porque, ay, me hago súper amiguita tuya y te digo cosas y te manipulo y te no sé qué. No, yo no soy así. Entonces yo estaba enfocada en hacer mi trabajo. Por supuesto que era amigable con las personas con las que trabajaba porque pasas todo el día metido en esa oficina, pero mi enfoque no era ganarme a nadie. Yo estaba haciendo mi trabajo y no estaba preocupada por nada más. Pero poco a poco empecé a sentir como esa competencia, y no era una competencia de yo voy a hacer mi trabajo mejor para quitarte el tuyo, sino era una competencia muy poco sana, porque era como que incluso se inventaban cosas que no eran real. Por lo menos recuerdo, a mí esto no se me olvida, de hecho recuerdo el lugar en donde estaba, la posición en la que fue esta conversación, a pesar que fue hace muchísimos años. Recuerdo que yo fui como a una producción, era una sesión de fotos que se estaba haciendo, y yo llego allí y estaba con esta chica que trabajaba también conmigo. Ella en realidad no estoy muy clara por qué me acompañó, porque generalmente como yo era la encargada de las modelos, ella no tenía mucho que hacer allí. Pero bueno, ella me acompañó ese día, me imagino que me mandaron que fuéramos juntas. Y recuerdo que cuando yo llego, la modelo, una de las modelos, porque habían varias para esa sesión, venía bajando las escaleras y apenas me dice, ay Mori, ¿cómo estás? Y me pregunta algo del trabajo, me dice algo así como que, ay, ¿cómo te va en el trabajo? Y yo le dije como que, bien. O sea, recuerdo que la respuesta fue muy corta, como que, bien, no sé qué y tal, y después seguimos hablando, le pregunté cómo seguía la sesión y se acabó. Resulta que después, cuando regresamos a la oficina, yo me voy a mi puesto de trabajo, a trabajar por supuesto, y esta chica se va a la oficina de la gerente y me acuerdo que la estaba peinando, le hacía clinejas, no sé qué más, y yo ni pendiente, yo haciendo mi trabajo, y al rato me llama la gerente y me dice, mira Mori, me dijeron, pero obviamente me dijeron, yo sé quién se lo dijo, era evidente que era la otra chica, y me dice, me dijeron que la modelo te preguntó que cómo te iba en el trabajo, y tú para responder titubeaste, te quedaste como que y le dijiste como, bueno, bien. Entonces yo me quedé como en shock, porque fue como que sí fue lo que dije, pero fue súper sacado de contexto. Que yo haya hecho como que no fue como que puse mala cara, sino como que, o sea, sí recuerdo que fueron las palabras que yo dije, pero fue como tergiversado, no fue la forma como yo lo dije, y de hecho se tergiversó un poco el contexto. Entonces claro, yo me acuerdo que yo me quedé como, o sea, ese fue el primer encontronazo que yo recuerdo haber tenido, que me quedé como, wow, tengo que tener demasiado cuidado, porque yo en ningún momento quise hablar mal de la oficina, en ningún momento quise hablar mal del trabajo, o sea, eso no pasó. Incluso recuerdo que le dije a la gerente como que, si quieres pregúntale a la modelo, porque en ningún momento dije nada malo, en ningún momento le puse una mueca así, una cara como que
no, o sea, simplemente le respondí normal, solo que o sea, no entiendo qué dije mal. Y recuerdo que en ese momento era como que, me hubiese provocado tener pruebas del momento porque era tan ilógico. O sea, era como que simplemente lo que yo dije se sacó de contexto y que no tenía ningún sentido. O sea, ahí no había ningún chisme, ahí no había ningún complot, nada. O sea, y fue un comentario tan tonto. Y yo me quedé como, wow, ¿cómo algo tan pequeñito y tan tonto se puede volver como tan grande? Y recuerdo que para mí fue un shock por eso, porque yo no estaba en ningún momento compitiendo, yo en ningún momento... Sí, bueno, yo me quedé como que no entendí y sí recuerdo que como que me molestó bastante, pero me quedé como, bueno, aquí esperemos que haya sido un malentendido y seguí. Algo que me comenzó a ocurrir es que ciertas modelos me escribían como aparte y me decían que como que no les gustaba esta otra chica, que no les gustaba cómo las trataba o cosas así, pero bueno, yo trataba de manejar como que las aguas, por decirlo, y era como que no, pero no te preocupes, no sé qué, o sea, yo en ningún momento me ponía como a hablar mal de ellas, sobre todo porque... bueno, yo no sabía si me estaban probando o aparte que, bueno, trataba realmente de ser lo más profesional posible. Resulta que empieza a pasar el tiempo y en realidad iban pasando, todos los días pasaban ciertas cositas. Yo recuerdo que yo estaba desesperada, que yo no sabía cómo manejar la situación porque yo no me quería poner en contra de ella y yo sentía que ella tenía metido en el bolsillo a la gerente y que las cosas que decía eran puras cosas fuera de contexto. Yo tenía que tener demasiado cuidado con lo que yo hacía, cómo yo me movía, con todo, porque absolutamente todo iba para la gerente y de un punto de vista que no era realmente lo que había pasado. Entonces yo sí me empecé a dar cuenta y empecé a incomodarme mucho porque el ambiente estaba muy complicado y muy pesado y a mí me tocaba ir a muchos eventos con esta chica y ella era esas personas que tú hablas con ella y dices, wow, qué simpática. Yo soy una persona más tímida, a mí me cuesta más meterme a la gente en el bolsillo, pero la gente después que me conoce, pues, o la gente cuando ve mi trabajo, pues saben que estoy trabajando de manera profesional, pero digamos que la actitud de ella, que era mucho más extrovertida, mucho más salida, como que sabía envolver a la gente, digamos que se podía ganar entre comillas a la gente muchísimo más fácil. Pero en realidad era una persona que por detrás lo que quería era, o lo que tenía era una manipulación y pues estar metiendo su manito negra por aquí y por allá. Recuerdo que en una de estas teníamos un evento y las modelos, o sea, yo no había dicho nada, pero un grupito de modelos me decían, nosotros queremos presentarte a fulanita. Fulanita era la chica que estaba trabajando antes en mi puesto, porque querían como que yo hablara con ellos. Y yo al principio no entendía mucho, pero yo, bueno, claro, sí, ¿por qué no? Y yo sí sabía que esa chica había trabajado antes allí, pero yo no la conocía, no tenía contacto con ella. En este evento esta chica fue porque ella se quedó como muy enganchada con las modelos, hizo una muy buena amistad y quiso como que ir a saludarlas, y se ve que a ella ya le habían también hablado de mí. Y en ese momento pudimos intercambiar palabras en menos de 10 minutos porque obviamente yo estaba trabajando y bueno, estábamos en el ambiente de trabajo y la chica esta, vamos a decirle la mala, no sé cómo llamarla, la mala estaba ahí, entonces como que tampoco uno podía hablar tanto, pero yo sí me di cuenta que ellas no se llevaban bien, o sea, la chica que estaba antes de mi puesto y la mala no se llevaban bien. Y bueno, en una de esas ella se me acerca, o bueno, las modelos en realidad fueron las que trataron de que nos uniéramos y ella me dice, mira, ten mucho cuidado con esta muchacha porque yo literalmente dejé de trabajar ahí a pesar de que me encantaba el trabajo por ella. Literalmente ella básicamente me empujó el trabajo, hizo que el trabajo se empezara a convertir en un infierno y bueno, me empezó a contar ciertas cosas que yo era como que, cosas que ya yo estaba viendo que estaban pasando, pero yo estaba tratando de buscarle la razón de que no, estas son cosas mías o no tengo que verlo de esta manera, tratando de darle la vuelta, pero cuando ella me dice eso así de frente yo me quedo como que ok, realmente tengo que tener cuidado y debo admitir que me preocupé un poco y empecé como a ver las cosas con los ojos un poquitito más abiertos. Entonces bueno, siguieron pasando los días o las semanas, lo que sea, y de verdad que eso, yo cada vez sentía el ambiente más incómodo. Sí me daba cuenta que había como un ambiente pesado y como algo en mi contra y era bastante incómodo, pero digamos que bueno, fue pasando el tiempo. Hasta que resulta que yo venía programando un evento desde hace meses, o sea, fue un trabajo súper arduo porque era un desfile inmenso y yo estaba súper emocionada, pero digamos que yo estaba 100% al cargo de eso. Y les explico, yo tenía meses hablando con diseñadores y con modelos. Primero se hizo el casting y luego yo tenía que estar pendiente de cada una de las pruebas de vestuario. Asistí a algunas de las pruebas de vestuario con las modelos y en otros casos no asistía, me quedaba en la oficina, pero yo tenía literalmente en un teléfono al diseñador, en el otro teléfono a la modelo y literalmente era un trabajo un poco complicado porque yo estaba de mediadora de que a veces el diseñador me llamaba y me decía, han pasado 5 minutos y la modelo no está aquí, y yo llamando a la modelo, pero ¿dónde estás? Y la modelo, ay, es que estoy perdida, o ay, es que no sé qué, y entonces yo tenía que
digamos que hablar con el diseñador y, ay, ¿sabes? Tratar de como que pintar la cosa lo mejor posible, porque digamos que yo era la responsable de ambas partes y ni siquiera estaba 100% allí, porque a veces pasaban pruebas de vestuario al mismo tiempo en diferentes lugares con diferentes diseñadores y diferentes modelos, y yo tenía que estar encima de todo, y por eso a veces lo hacía desde la oficina, pero literalmente era como que estar detrás de todo el mundo, estar pendiente de todo. Pasaron ciertas cosas como que de repente el diseñador me decía, no, mira, ya no quiero seguir trabajando con esta modelo, entonces pasaba el momento difícil que yo tenía que agarrar, cambiar a la modelo, pues, o sea, fue como todo un trabajo de hormiguita que se fue haciendo durante meses para poder llegar a este desfile, que era un desfile inmenso, súper grande, súper importante. Y yo estuve trabajando con eso, me cargué de todo ese trabajo y de verdad que considero que lo hice bastante bien. Y cuando llega el día del desfile, yo por supuesto estaba emocionada porque por fin llegó el día. Ese día yo estuve en la oficina, tenía que trabajar todo el día y después me iba a ir al desfile, no recuerdo, como a las 4 de la tarde, una cosa así. Yo tenía planeado ir al desfile, o capaz a las 3, no recuerdo la hora exacta. El punto es que la encargada 100% era yo, y esta chica, la mala, no tenía por qué ir. Ella podía ir si quería acompañar o apoyar, pero ella no era parte de ese desfile. Ella no estaba encargada de las modelos ni nada. Ella estaba encargada de la otra parte que yo les dije al principio, que eran los hombres y los niños. Y bueno, y esta parte tenía hombres, niños y editoriales. Las editoriales son cuando las modelos son enviadas o los modelos son enviados a revistas, que la mayoría de las veces son portadas de revista. Estos trabajos no son pagos, pero sí son súper importantes porque ayudan muchísimo en la trayectoria de un talento. Entonces es algo que es importante hasta cierto punto para los modelos. La agencia lo hace para ayudar a los modelos y porque, bueno, ayuda con la trayectoria, pero realmente no genera ningún beneficio económico. Les doy toda esa explicación porque más adelante esta información que acabo de decir va a funcionar para algo que les voy a decir. Pero bueno, el punto es que ese día yo estaba en la oficina trabajando y de repente llega una de las modelos, es decir, una de las modelos que iba a desfilar ese día, y llega como a las 12 o a la 1 de la tarde, súper temprano, y me pareció raro porque ellas no tenían por qué ir a la oficina, ellas tenían que ir directamente al desfile y yo después me iba a encontrar con ellas allá. Ellas tenían que llegar más temprano que yo porque, bueno, les empiezan a hacer el maquillaje, no sé qué, y después yo llegaba como a la organización final. Igual ya todo estaba bastante programado y organizado, y bueno, yo tenía trabajo por supuesto que hacer en la oficina. Entonces, nada, como que llega esta chica a la oficina y yo sí me quedo como que, y me acuerdo que le pregunté, o sea, la saludé y le dije, ay, ¿qué haces aquí? Y ella recuerdo que me dijo algo así como que, ay, no, es que no quería estar en mi casa. O sea, que obviamente era un complot porque ni siquiera ella ahí me dijo la realidad del asunto, sino que ella simplemente me dijo, no, es que, no sé, no, o sea, no, me vine acá un rato. Y yo como que, bueno, ok, ay, no hay problema. Pues básicamente nosotros la oficina era como la segunda casa de las modelos y ellas podían ir cuando quisieran y sentarse allí. Entonces yo, bueno, ni pendiente. Pues en el momento yo no sospeché absolutamente nada. De hecho recuerdo que ella casi que ni habló, o de repente saludó igual que a mí, pero nada del otro mundo, a la otra chica, a la mala. Y bueno, todo normal. O sea, yo, bueno, sí me pareció raro, pero normal. Vale acotar, otro nuevo paréntesis, que esta modelo tenía carro y la chica, la mala, no tenía carro. Entonces, claro, pero yo en el momento, de verdad, a mí eso no se me pasó por la cabeza hasta que de repente estábamos así tranquilos y de la nada la chica mala se para, la modelo se para, separan las dos al mismo tiempo y lo hicieron rapidísimo. O sea, fue algo que no me dejaron ni hablar, no fue como que me dijeron, nos vamos al desfile, no, o sea, se pararon, agarraron sus cosas y mientras que estaban saliendo me decían, bueno, chao, chao, y yo como que, chao, ¿a dónde van? Y que no, vamos al desfile y tal, no sé qué, y yo, ¿perdón? O sea, ¿what? En ese momento yo recuerdo que fue como que entendí lo que iba a pasar, que es que ella obviamente quería llegar primero que yo para tomar las riendas del asunto. Yo me imagino que ella organizó esto desde antes, que ella había hablado que se iba a ir antes. La única que no sabía nada era yo, y por ende yo no organicé irme antes porque realmente no había necesidad. Pero el hecho de que ella llegara antes, evidentemente ya tomó control de todo. Había muchos de los diseñadores que yo no conocía en persona, que todo había sido por teléfono y por correo. Y bueno, ella llegó y dijo que ella era la encargada. Yo no me podía ir en el momento porque como yo no tenía planeado irme en ese momento, yo tenía otras cosas que hacer en la oficina. Recuerdo que sí, creo que me terminé yendo un poquito más temprano de lo planeado, pero obviamente ella llegó primero. Y cuando yo llegué al desfile, el desfile que yo tenía meses organizando y meses planeando, literalmente los maquilladores, los diseñadores, las modelos, todo el mundo la llamaba era a ella y no a mí. O sea, cualquier cosa que necesitaban era ella. O sea, ella era como la representante, porque me imagino que ella llegó y habrá dicho, hey, todos conmigo, no sé qué, y literalmente me tumbó, pues. Y es verdad que yo pude haber llegado y haber dicho, hey, paren todo, yo soy, y sabes, así como, pero yo sabía que todo o que cualquier cosa que yo hiciera, como les digo, iba a ser tomado como
o iba a llegar a la oficina como un chisme y de la manera más torcida del mundo para yo quedar mal. Entonces yo tenía que tener muchísimo cuidado con lo que yo hacía. Y evidentemente si yo llegaba a interrumpir todo, a decir hey, yo estoy aquí, o a simplemente decir no, dejen de prestarle atención a ella, préstenme atención a mí, al final la que se iba a ver como conflictiva y como que estaba parando el desfile y como que retrasando las cosas iba a ser yo. Entonces a mí no me quedó más nada que quedarme como que ok, no entiendo. Y de hecho recuerdo que habían unas chicas que desaparecieron, una de las modelos, y era como que ¿dónde están? Nadie sabía dónde estaban. Y bueno, yo fui al baño en un momento, porque iba al baño, y me las conseguí, estaban todas en el baño. De hecho había una que estaba llorando, y yo como que ¿pero qué pasa? Y todas me empezaron a decir que estaban obstinadas de esta otra chica, porque como ella llegó antes, ella tomó el control y no sé qué fue lo que hizo, pero o sea, a las modelos no les caía bien ella, pero ninguna se atrevía como que a hablar y a decir nada. Y obviamente yo también, o sea, es que ese era el problema, que ella tenía ganados como que a la gente de la oficina, ella también era sobrina de alguien de la oficina, entonces era como que ella ya tenía todo controlado, y si llegaba yo o llegaba alguna de las modelos a decir algo negativo de ella, íbamos a salir perdiendo. Y las modelos también tenían mucho miedo a como que parecer que estaban creando problema o drama, y no querían hablar. Entonces claro, era muy frustrante porque yo veía que yo no era la única que la estaba pasando mal, que ella de verdad tenía problemas con muchísima gente, y los únicos que no se dan cuenta eran los de la oficina, porque para estos eventos la gente, digamos los gerentes y tal, ellos no iban, o sea, ellos nos dejaban a nosotros y después se enteraban al final de cómo había salido todo en general. Entonces era como muy frustrante porque es cuando te sientes como de manos atadas y ves a alguien que está haciendo las cosas súper mal, pero no puedes hacer nada. Entonces bueno, eso ocurrió, y evidentemente como ella tomó el control, como ella hizo todo, eso me imagino que o ella misma lo habló o no sé cómo fue, pero recuerdo que al día siguiente, después de ese evento, que no fue suficiente todo lo que ya yo viví, sino que me llaman a la oficina con ella, el gerente, y nos dicen miren, vamos a hacer una prueba. O sea, me lo pintan así como una prueba, pero evidentemente es hasta cierto punto como que me bajaron, o sea, era el mismo puesto, pero me quitaron como la parte maravillosa que yo tenía, que era manejar a las chicas, y me dijeron vamos a hacer un cambio. Entonces me dieron a mí el portafolio de niños y hombres y las editoriales de revista, y a ella le dieron las mujeres. Entonces ella en ese momento fue que se empezó a encargar de todo lo que yo hacía antes, es decir, de los diseñadores, de las modelos, de todo esto, y a mí literalmente me dejaron a cargo de los hombres y de los niños, que también al fin y al cabo es un trabajo chévere y tal, pero obviamente fue como muy fuerte para mí porque yo sentía que yo había hecho mi trabajo lo mejor posible, de verdad no había hecho nada mal, y todo a punta de inventos tontos y a punta de manipulaciones y cosas así, porque es que me dio muchísima rabia. Literalmente me quitaron eso para mí fue demasiado fuerte porque yo sentí que yo no había hecho nada mal, y literalmente vi como ella se salió con la suya. O sea, en ese momento yo me di cuenta que era lo que ella quería y literalmente lo logró. Pero yo dije, ¿saben qué? No importa, a pesar de que sí me afectó y tal, no se los niego. Dije, yo voy a trabajar con todas mis ganas y yo voy a demostrar que yo hago bien mi trabajo. Y en ese momento yo me agarré mucho de la parte de las editoriales, porque digamos que todo el tema de los hombres y de los niños era algo un poco más complejo, porque cuando habían desfiles o cosas, si ellos no querían hombres o si querían hombres, siempre iban a pedir que si 3, o sea, muy poquitos, y de repente 20 modelos mujeres. Entonces era algo que simplemente el mercado no los pide tanto, y tampoco teníamos tanta variedad. Pero yo empecé a trabajar mucho con el tema de las editoriales, las revistas, e incluso recuerdo haber conseguido nuevos clientes para la agencia. Recuerdo que se empezaron a hacer más editoriales que nunca. En el historial de la agencia fue el momento en el que, al menos hasta ese punto, se habían hecho más editoriales, se empezó a mover muchísimo ese ambiente. Y bueno, la verdad que yo estaba contenta con el trabajo que yo estaba haciendo, pero como ya mi puesto o mi persona estaba un poco rayada por cosas tontas, porque ni siquiera eran reales, recuerdo que un día la gerente me llama y me dice, oye mira, te quiero felicitar, algo así, porque ya van a ver, te quiero felicitar porque de verdad que estás moviendo muy bien el tema de las editoriales, pero el tema de las editoriales es algo que no le da dinero a la agencia y que por ende no es algo que nos funcione tanto. O sea, está bien que lo muevas, pero no es algo que nos beneficie tanto. Y yo en ese momento me quedé como que, ¿saben qué? Ya llegó un punto en el que no importa lo que yo haga, ya simplemente mi trabajo aquí no es valorado. ¿Por qué? Porque está bien que las editoriales no es algo que le genera un ingreso económico a la empresa, pero estoy demostrando que lo que me des te lo voy a hacer bien. Me diste las editoriales y mira cómo te las estoy sacando y cómo está funcionando de bien. Pero fue algo que ellos no estaban viendo como wow, qué buen trabajo haces, sino
sino como que, bueno, sí, hace un buen trabajo, pero eso no es lo que nosotros necesitamos. Y era como, bueno, pero o sea, antes te estaba haciendo un buen trabajo, literalmente lo dejaste de ver por, bueno, unas manipulaciones y unas cosas extrañas por ahí que pasaron, pero yo en ningún momento ningún diseñador ni nadie por el estilo se quejó de mí, más bien todo lo contrario. Yo recuerdo que cuando se hizo el cambio, no solamente las modelos que se empezaron a dar cuenta que ahora ella era la que estaba a cargo, me empezaron a escribir como locas diciéndome no queremos que ella nos maneje, y yo decía miren, yo no puedo hacer nada, o sea, no tengo control, sino que también incluso diseñadores me decían nos encanta trabajar contigo, negociar contigo, y queremos seguir haciéndolo contigo. Y yo decía, disculpen, ya no está en mis manos, tienen que hacerlo ahora con esta otra chica. Y bueno, y sí noté que ellos como que me decían que querían, y eso me demostraba a mí, más allá de lo que estaba pasando en la agencia, que obviamente mi trabajo dependía realmente de la agencia, es decir, quién me pagaba, quién me había contratado, etcétera, era la agencia, pero los clientes de afuera, que realmente son súper importantes, eran los que estaban valorando mi trabajo. Pero bueno, nada, yo seguí haciendo lo mejor que pude hasta que obviamente ya me di cuenta que no podía hacer más nada allí, ya yo no estaba contenta con ese trabajo y bueno, digamos que ya dejé de trabajar allí. Y recuerdo que algo que fue para mí muy satisfactorio hasta cierto punto fue que me volvió a pasar lo mismo que me pasó cuando se hicieron el cambio, y es que los clientes con los que yo trabajé específicamente para las revistas, para las editoriales, me contactaban porque tenían mi número de teléfono, porque a veces yo, bueno, utilizaba mi número personal para cosas de trabajo. Y me decían, pero ¿cómo es posible que te fuiste? No, o sea, el tiempo que, y literalmente recuerdo, lastimosamente ya no tengo ese mensaje guardado, pero recuerdo que una de las clientas, que era con una de las que más yo trabajaba, que no era mi amiga, era una clienta, me escribió y me dijo, sabes, de todos los años que yo tengo trabajando con esta agencia, el tiempo que trabajé contigo fue el tiempo como que más efectivo, en el que todo se manejaba más rápido y más eficientemente, y de verdad que qué mal que ya no estés trabajando allí. Entonces, y no fue una, o sea, esa recuerdo que fue como súper explícita. Las demás como que de repente no me decían tanto, pero sí era como que no, ¿cómo es posible que no sigas trabajando allí? Y yo por supuesto como que bueno, no daba mucha información porque bueno, por respeto también. Pero sí es como muy triste cuando pasan ese tipo de cosas, de que tú tratas de dar lo mejor de ti, de que estás en un trabajo que te gusta, pero simplemente por una persona todo se puede tornar tan gris, tan negro y tan pesado. Y de verdad yo nunca entendí, creo que hasta el punto de hoy nunca entenderé qué era lo que pasaba exactamente en la cabeza de esta chica, pero yo creo que era, bueno, que me veía a mí que yo tenía una carrera universitaria, que bueno, que de repente tenía posibilidades que estaba con todas las ganas, mejor dicho, de hacer las cosas bien. Y bueno, y ella no quería quedarse como por fuera, ¿no? Y como que estaba peleando por ese puesto, cuando en realidad no es cuestión de pelear, sino dar lo mejor de ti, simplemente demostrar que bueno, que lo puedes hacer. Incluso recuerdo que yo me fui y por un buen tiempo se quedó ese puesto, o sea, digamos que todos los portafolios, digamos, chicos, niños y mujeres se los dejaron todos a ella, y después de un tiempo sí llegué a ver que alguien nuevo entró a lo que era mi puesto. Y bueno, también me puse a ver que yo no era la única que había tenido problemas con ella, sino las modelos, incluso clientes, y bueno, y de hecho hasta la chica que trabajó antes en mi puesto. Entonces sentí como, bueno, uno siempre se termina tomando las cosas como personal, y qué pude hacer mejor, y qué hice para que ella la agarrara así conmigo, pero al final yo creo que es simplemente gente que no vive feliz a menos que le haga daño a otro, o a menos que pise a otro, y que no se sienten exitosos a menos que empujen a otros para abajo. Y yo creo que al final, y una de las cosas más importantes, es que nosotros entendamos que la competencia es con nosotros mismos, que todos los días queramos ser mejor persona y que todos los días queramos hacer las cosas mejor que ayer, pero en ningún momento tenemos por qué competir con los demás. Y bueno, yo no sé si ella lo hizo con mala intención, con buena intención. Yo obviamente más nunca supe de esta chica, yo no sé nada de ella, no la sigo en redes sociales y no me interesa para nada. Yo ni siquiera sé si ella se acuerda que yo existo, espero que no, porque ni pendiente. Pero sí debo decir que me hizo la vida bastante gris y uno no debería dejar afectarse por esas cosas, pero era mi primer trabajo. Era un trabajo que yo sentía que estaba dando lo mejor de mí. Es un trabajo que yo siento que si ella no hubiese estado allí, hubiese sido súper exitoso para mí y hubiese podido estar muchísimo tiempo más en esa empresa. Pero bueno, literalmente la chica estaba peleando con quien se le atravesara, porque bueno, era como que su única forma de sentir que podía triunfar y no simplemente haciendo un buen trabajo y ya. Pero bueno, cuéntame si ustedes han tenido alguna experiencia de este estilo en algún trabajo. Y bueno, de verdad que la moraleja que les puedo decir aquí es, cuando estamos trabajando en algún lugar, bueno, a veces pasamos más tiempo en ese lugar que en nuestra propia casa, y yo creo que lo importante es no pelear con los demás, sino simplemente hacer un buen trabajo. Y a veces no nos damos cuenta que nos enfocamos en tumbar a otro, o en tumbarle las metas o lo que sea al otro, o simplemente
ni nos damos cuenta en lo que le estamos tumbando al otro, sino que nos enfocamos en lo que queremos y no importa si eso implica pisar al otro, pero a veces no nos damos cuenta del daño que le podemos hacer a la otra persona. Y yo creo que es bien importante pensar en nosotros, pero también tratar de no afectar al entorno o a la gente que tengamos alrededor. Pero bueno, cuéntame qué tal te pareció esta historia, si has tenido una experiencia parecida, espero que no. Así que bueno, entonces por favor, sin antes regalarme una manita arriba, suscríbete bajo el botoncito rojo, activa la campanita de notificaciones y comparte el video con muchas más personas. Bye.